Bien, siguiendo un poco con la circulación del fluido, al circular un fluido real por un conducto tiene lugar una pérdida de carga como consecuencia de cierta resistencia que opone la pared interior de la tubería y el rozamiento interno entre las propias partículas del fluido. Para una conducción recta, dichas pérdidas dependerán de la rugosidad interior de la pared del tubo, de la longitud de este y de la velocidad del fluido, o lo que viene a ser lo mismo, del diámetro de la sección. Respecto a la velocidad de circulación del fluido y de acuerdo a cómo se comportan las partículas en su desplazamiento, pueden considerarse dos tipos de régimen: régimen laminar y régimen turbulento. En el caso de régimen laminar, el fluido circula a velocidad reducida, caracterizándose sus partículas por moverse en línea recta según trayectorias paralelas al eje del tubo. Este tipo de flujo es el ideal para transmisiones holihidráulicas. Cuando los valores de la velocidad media sobrepasan un determinado valor, velocidad crítica, las partículas están dotadas de un movimiento desordenado, cambiando continuamente de dirección. Entonces, cuando tenemos régimen turbulento. El tipo de régimen existente en una tubería puede determinarse mediante el número de Reynolds. Ese es un número adimensional y está referido a conducciones de sección circular. Ahí tenemos el ρ, peso específico en kilopondios decímetro cúbico, velocidad media en el tramo correspondiente, metros partido por segundo, d, diámetro interior de la tubería en milímetros, la viscosidad absoluta en kilopondios por segundo partido por metro al cuadrado, y g, que es la aceleración de la gravedad, metros partido por segundo al cuadrado. Bien, según diferentes estudios, para tubos cilíndricos de pared lisa se demuestra que la velocidad crítica se alcanza para un valor de 2300, es decir, no tenemos que sobrepasar el valor de 2300 Reynolds. Las velocidades del fluido en un circuito, pues vamos a tener diferentes velocidades según se trate de los diferentes tramos de velocidades, de los diferentes tramos de tubería. Así, por ejemplo, la tubería de aspiración número 1 son tuberías que discurren desde el interior del aceite. Son tuberías que discurre por el interior el aceite desde el depósito hasta la entrada de la bomba. El extremo libre de la tubería debe encontrarse sumergido en el aceite con objeto de evitar la aspiración de aire. El diámetro interior deberá ser generoso para que la velocidad del fluido sea lenta y no forzar la aspiración de la bomba. Los conductos de presión número 2 son tuberías que van desde la salida de impulsión de la bomba hasta el correspondiente distribuidor del actuador. La tubería de retorno número 5, en este caso, son por las que el aceite retorna desde el distribuidor hasta el depósito. La velocidad más lenta que en los conductos de presión. Las tuberías de distribución hacia los actuadores serían la 3 y 4. Pues estas tuberías unas veces serán de presión, en este caso, cuando salga el cilindro, la 3 será de presión y la 4 será de retorno. Y al revés, cuando el cilindro retroceda, la 4 será de presión y la 3 de retorno. En estas tuberías hay que buscar un equilibrio en el dimensionamiento. Se trata de dimensionarlas como tuberías de presión, pero con cierta generosidad para que cumplan adecuadamente también la función como tubería de retorno. Por tener una ligera idea, por ejemplo, unas velocidades normales en tuberías de presión serían de 3,5 o 4,5 metros partido por segundo. En la de alimentación 0,5 a 1 metro partido por segundo y en las de retorno 1,5 a 2 metros partido por segundo.
El valor que vamos a coger y que hay que aprenderse de memoria para redondear va a ser tuberías de presión, velocidad igual a 5 metros partido por segundo. Y este valor hay que aprendérselo. Lo cogeremos redondeando a 5 metros partido por segundo. Ahora vamos a ver un poco un cálculo de tuberías. Primero, pues para que podemos calcular el diámetro interior de las tuberías a partir de la ecuación de continuidad. Bien, aquí la superficie, como es un círculo, tendríamos pi d al cuadrado partido para 4 o pi r cuadrado, con lo cual podríamos despejar, conociendo el caudal y la velocidad media, podríamos despejar el diámetro y podríamos calcularlo. Para calcular el espesor aplicamos la siguiente fórmula, donde tenemos la presión del aceite en bares, diámetro interior del tubo en centímetros, el espesor que nos saldrá también en centímetros, y la tensión admisible del material con el que trabajemos, esta tensión en decanewton centímetro cuadrado. Conociendo pues estos datos podemos calcular el espesor de una tubería metálica, a lo cual tenemos también que tener en cuenta que habría que añadirle un coeficiente de seguridad. Vamos ahora a calcular la potencia. La potencia viene definida por la presión y el caudal. Es decir, potencia sería presión por el caudal. En el sistema internacional, potencia hemos dicho que en vatios, presión sería en pascal y caudal metros cúbicos partido por segundo. Normalmente, como solemos tener otras unidades, vamos a ver, por ejemplo, si la potencia directamente en caballos de vapor, si tenemos la presión en kilopontios centímetro cuadrado o bares y el caudal en litros partido por minuto, aplicaríamos la fórmula de presión por caudal partido por 450. Si queremos la potencia en kilovatios, directamente, si conocemos la presión en kilopontios centímetros cuadrado y el caudal en litros partido por minuto, aplicaríamos la fórmula presión por caudal dividido para 612 y nos saldría en kilovatios. A esta fórmula, si queremos determinar el valor de la potencia necesaria en el motor, habrá que añadir el rendimiento global. En el rendimiento global, pues tendríamos que multiplicar por el rendimiento de la bomba, por el rendimiento de la instalación y por el rendimiento de los actuadores. Vemos pues que tenemos siempre que aplicar unos coeficientes correctores. Bien, ahora en líneas generales vamos a indicar algunas propiedades que debe reunir el aceite hidráulico. En primer lugar, la viscosidad. Es quizás la propiedad física más importante y se puede definir como la resistencia que opone a la circulación. Se debe al rozamiento de unas partículas con otras y con las paredes de los... A mayor viscosidad, mayor rozamiento y dificultad en circular. En Europa se mide en grados Engel y en centistock. La viscosidad del aceite a la temperatura de arranque no debe superar los límites señalados por el fabricante de la bomba. Si supera estos límites, el aceite no tendrá fluidez necesaria para ser aspirado por la bomba en la cantidad requerida y se producirá cavitación. Viscosidades normales, pues podemos tener un aceite normal, sería un ISO 32, un ISO 46, que lo que quiere decir es que a temperatura de 40 grados centígrados, un ISO 32, su viscosidad serían 32 centistock. Y un ISO 46, pues serían 46 centistock.
Índice de viscosidad. El índice de viscosidad es el número que indica el cambio de viscosidad de un aceite con las variaciones de temperatura. Cuanto mayor es el índice de viscosidad, menos variará la viscosidad al variar la temperatura. Este dato es muy importante porque es un indicio de la calidad y grado de refinamiento del aceite y también aquellos circuitos que pueden estar sometidos a una amplia gama de temperaturas ambientes. Punto de fluidez. Se puede definir como la temperatura a la cual el aceite deja de fluir. En realidad, esta característica solo se debe tener en cuenta cuando se prevén temperaturas de arranque muy bajas. Número de neutralización. Este número indica el grado de acidez de un aceite hidráulico. Cuando el aceite sale de la refinería, generalmente está libre de ácido y solamente desarrolla un grado de acidez después de un servicio continuo. La rapidez en desarrollarlo depende de la calidad y el grado de refinado. Se recomienda un aceite con un número de neutralización por debajo de 0,10. Demulsibilidad. Pues es la capacidad que tiene un aceite para separarse del agua con la que puede verse mezclado. Entonces, a mejor demulsibilidad, más rapidez de separación. Aditivos. Al investigar sobre aceites a lo largo del tiempo, se han ido descubriendo ingredientes que al ser añadidos al aceite mejoran su rendimiento, menor desgaste, mejor protección contra la oxidación y formación de pozos, controlar la tendencia a la formación de espuma, etc. No obstante, el solo hecho de que un aceite en particular contenga aditivos no quiere decir que tenga un rendimiento mejor, ya que depende en gran parte de la calidad del aceite mineral básico. Y luego ya pues del conocimiento y habilidad del refinador en seleccionar y fijar las propiedades de aditivos. Bien, pues con esto damos por concluido el tema 2.